Cuando el telescopio Pan-STARRS detectó aquel punto brillante atravesando el sistema solar a una velocidad imposible, los astrónomos pensaron que era solo otro fragmento de roca errante. Pero en las semanas siguientes algo cambió. Su trayectoria no coincidía con ninguna órbita natural conocida. Aceleraba sin razón aparente, como si algo o alguien la guiara. Lo llamaron 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás registrado. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este no reflejaba la luz del Sol de manera normal. Su superficie parecía absorberla. Algunos científicos aseguraron haber detectado emisiones electromagnéticas que no podían explicarse como fenómeno natural. Otros simplemente fueron silenciados. Nadie sabía de dónde había venido, pero todos temían descubrir hacia dónde se dirigía. Mientras la NASA pedía calma y restaba importancia al hallazgo, un grupo independiente de astrónomos en Europa comenzó a comparar datos filtrados del Observatorio de La Palma. Lo que encontraron los dejó sin palabras. 3I Atlas había modificado su curso 3 veces, como si estuviera respondiendo a algo. En los foros cerrados de astrofísica empezó a circular un rumor prohibido, que el objeto no solo era artificial, sino que venía en misión de reconocimiento. Su forma alargada y simétrica recordaba más a una nave que a un cometa. Algunos creyeron que estábamos presenciando el mismo fenómeno que en 2017, cuando Oumuamua cruzó el sistema solar y desapareció sin dejar rastro. Pero esta vez había algo distinto, porque según una fuente anónima dentro del propio observatorio, 3I Atlas no se fue, se detuvo. Dicen que cada cierto tiempo el universo nos mira de vuelta, no con ojos, sino con señales que pocos saben interpretar. Cuando 3I Atlas irrumpió en los cielos de la Tierra en 2024, parecía solo una anécdota astronómica, hasta que los cálculos revelaron algo inquietante. Su punto de origen coincidía con una región del espacio donde no debería haber nada. Ni estrellas, ni sistemas, ni restos de colisiones. Un vacío absoluto. Sin embargo, aquel objeto surgió de allí con una precisión quirúrgica, como si hubiese sido lanzado con un destino predefinido. El sistema solar interno. Los más escépticos lo catalogaron como un trozo de hielo interestelar, un cuerpo errático empujado por la radiación solar. Pero quienes analizaron su movimiento notaron un patrón. Cada cambio de rumbo parecía responder a impulsos electromagnéticos provenientes de direcciones específicas, como si obedeciera a un mapa invisible. En los pasillos del Observatorio Europeo Austral comenzaron a circular mensajes cifrados, alertando que 3I Atlas emitía pulsos rítmicos cada 47 horas, similares a los usados en antiguas transmisiones espaciales humanas, pero invertidos en frecuencia. Nadie quería admitirlo oficialmente, pero entre los investigadores se instaló un silencio pesado. El mismo que precede a una revelación que puede cambiarlo todo. Porque si ese objeto no era natural, significaba que alguien, en algún lugar, nos había encontrado primero. Durante siglos, las pirámides fueron consideradas simples tumbas. Pero los estudios más recientes revelan algo más inquietante. Sus alineaciones estelares no parecen rendir culto a los dioses, sino a coordenadas precisas del espacio profundo. Los pasadizos interiores de Giza apuntan directamente hacia la constelación de Orión y hacia un punto oscuro cercano a Vega, el mismo sector del que, según los cálculos orbitales, proviene 3I Atlas. Las coincidencias se multiplican. En las paredes del templo de Abidos, los jeroglíficos representan objetos alargados con extremos curvados, similares a la forma descrita por los telescopios modernos. Algunos arqueólogos aseguran que son simples símbolos estilizados,
Otros, en cambio, creen que son crónicas de un encuentro real con visitantes que llegaron del cielo miles de años antes que nosotros. En 1997, un egiptólogo francés, cuyo nombre fue eliminado de los registros de la Universidad de El Cairo, afirmó haber hallado fragmentos de cuarzo fundido en la base de la Gran Pirámide, material que solo puede formarse con una energía equivalente a una explosión nuclear. El informe fue confiscado. Desde entonces, su paradero es desconocido. Lo que sí se sabe es que los antiguos egipcios hablaban de un barco luminoso que trajo a los que enseñaron las matemáticas del cosmos. Y si 3i Atlas no es la primera vez que algo o alguien viene desde ese mismo punto del cielo. Tal vez las pirámides no fueron construidas para honrar a los muertos, sino para recordar el camino de regreso. En las tablillas sumerias más antiguas se habla de los Anunnaki, los que descendieron del cielo. En Mesoamérica, los mayas los llamaban los hijos de las estrellas. En Egipto eran los Neteru, seres que bajaron envueltos en fuego y luz para entregar conocimiento. Las tres culturas, separadas por océanos y milenios, describen lo mismo. Visitantes celestes que enseñaron a medir el tiempo, construir con precisión imposible y leer los cielos. Ninguno de ellos hablaba de dioses intangibles, sino de seres físicos, visibles, con máquinas que rugían y se elevaban hacia las nubes. En la tablilla sumeria BA 243 se observa un sistema solar representado con todos los planetas, incluso Urano y Neptuno, que no fueron descubiertos por la ciencia moderna hasta miles de años después. ¿Cómo pudieron saberlo? En Palenque, la tumba de Pacal muestra al rey reclinado en lo que parece una cápsula, rodeado de fuego y humo, manejando controles que recuerdan a una nave espacial. Y en Egipto, los textos del Libro de los Muertos mencionan una puerta luminosa que solo los iniciados podían cruzar, un portal entre el mundo terrenal y el de los viajeros de los cielos. Algunos investigadores modernos sugieren que esos dioses eran, en realidad, los mismos visitantes que hoy regresan como 3i Atlas, observando cómo su antigua creación ha evolucionado. Dicen que no son leyendas, sino memoria, y que cada vez que uno de esos objetos interestelares se aproxima, algo en nuestra historia se reactiva. En los sótanos de museos, donde el público no tiene acceso, existen vitrinas cubiertas con lonas grises y etiquetas que dicen «Origen desconocido». Allí descansan los llamados artefactos imposibles, objetos que contradicen por completo la cronología humana. En 1974, mineros rumanos hallaron una pieza metálica incrustada en sedimentos de más de 11 millones de años. El martillo de Ayud, compuesto de una aleación que no debería existir antes de la era industrial. En Rusia, las montañas de Ural revelaron micromecanismos espirales del tamaño de un cabello, analizados por físicos que concluyeron que fueron fabricados con una precisión superior a la de los laboratorios modernos. Y en Bolivia, las piedras de Pumapunku muestran cortes milimétricos y perforaciones perfectas, imposibles de lograr con herramientas de piedra. Cada uno de estos hallazgos fue silenciado, archivado o reinterpretado por las instituciones oficiales. Pero lo más desconcertante ocurrió en 2019, cuando un equipo de arqueólogos italianos excavó en una cueva del Sinaí y encontró un fragmento de metal idéntico en composición al detectado en la superficie de 3i Atlas. El material, una mezcla de níquel, silicio y un isótopo de iridio no presente en la Tierra, fue inmediatamente retirado por orden del Ministerio de Defensa. Uno de los investigadores filtró una frase a la prensa antes de desaparecer. No es la primera vez que este metal llega. Es la misma firma que está en las ruinas más antiguas del planeta.
Si eso fuera cierto, cada civilización habría dejado una pieza del mismo visitante, un rompecabezas interestelar esperando ser completado. En los archivos polvorientos del Vaticano existen secciones donde incluso los cardenales necesitan autorización para entrar. Se dice que allí reposan los llamados Codex Obscura, una colección de textos que nunca fueron traducidos públicamente. Algunos investigadores aseguran que entre ellos hay manuscritos del siglo XV que describen una estrella que vino y se detuvo sobre la tierra, dejando un brillo que no era del cielo. En Asia, los monjes del monte Koya guardan rollos que narran la visita de seres que descendieron de un disco luminoso, trayendo consigo un cristal capaz de proyectar imágenes en el aire. En América del Sur, los cronistas españoles que acompañaron a Pizarro contaron haber visto templos incas donde los sacerdotes hablaban de una piedra viajera que regresaría cuando los dioses quisieran despertar a sus hijos. Ninguna de estas historias aparece en los libros de historia, y cuando un grupo de arqueólogos intentó comparar los relatos, fue desacreditado y ridiculizado. Sin embargo, los fragmentos que lograron sobrevivir describen un patrón, una señal en el cielo cada cierto número de siglos, siempre desde la misma dirección del espacio, siempre acompañada por la llegada de un objeto brillante que desafía toda explicación. Algunos eruditos modernos creen que 3C Atlas no es más que el eco de esas mismas apariciones, la confirmación de que los cronistas antiguos no hablaban de metáforas ni de mitos, sino de hechos reales que la ciencia moderna aún se niega a aceptar. Y si esos testimonios estaban en silencio durante siglos, tal vez fue porque alguien decidió que no debíamos recordarlos. Cuando la comunidad científica fue confrontada con los datos de 3C Atlas, el silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Los astrónomos del Instituto de Astrofísica de Hawái registraron una aceleración sin causa gravitacional, idéntica al caso de Oumuamua en 2017, pero esta vez con una variable nueva. El objeto emitía radiación térmica sin recibir calor del Sol. Los modelos computacionales no pudieron reproducir el fenómeno. Algunos intentaron atribuirlo a chorros de gas, pero no se detectaron rastros de evaporación. Otros propusieron que era un fragmento de exoplaneta recubierto de materiales exóticos, aunque ninguna simulación coincidía con su comportamiento real. En foros cerrados, filtraciones anónimas afirmaron que la Agencia Espacial Europea había detectado emisiones de radio en frecuencias similares a las usadas por los satélites terrestres, repetidas en intervalos exactos, como si el objeto estuviera probando canales de comunicación. Cuando la noticia comenzó a circular, los servidores del observatorio sufrieron una actualización de seguridad, y toda la base de datos de espectros fue reemplazada por archivos corruptos. Solo un documento se salvó, publicado brevemente en un blog científico antes de desaparecer. Un gráfico donde se observaba un patrón binario que se repite cada 23 segundos. Una secuencia que, traducida, forma la palabra origen. La ciencia oficial nunca comentó el hallazgo, pero en los pasillos de las universidades se susurra que algunos físicos comenzaron a creer lo impensable, que el universo no solo está observándonos, sino que nos está respondiendo. Todo cambió la noche del 14 de marzo de 2024, cuando el sistema de rastreo de la NASA perdió a 3C Atlas por casi 37 minutos. Los reportes oficiales culparon a una interferencia técnica, pero en ese mismo lapso, 3 observatorios independientes, en Chile, Canarias y Japón, registraron una señal idéntica, un pulso electromagnético perfectamente sincronizado que alteró brevemente los instrumentos de medición. Cuando los técnicos intentaron enviar los datos a la prensa, sus correos fueron bloqueados y sus licencias revocadas. Semanas después,
El propio sitio de la NASA eliminó las imágenes originales del objeto y las reemplazó por renderizaciones digitales. En foros especializados comenzaron a circular capturas filtradas donde podía verse claramente una estructura metálica hexagonal reflejando la luz del sol, algo imposible para un cuerpo natural. Varios astrónomos que intentaron hablar públicamente fueron despedidos o desaparecieron del ámbito académico. Uno de ellos, el profesor Sakamoto de la Universidad de Kioto, dejó una última nota en su perfil privado. No lo destruyeron, lo están escoltando. Pocas horas después, su cuenta fue eliminada. Ningún medio retomó el tema, y el caso fue enterrado bajo una avalancha de noticias triviales. Pero algunos observadores aficionados continuaron rastreándolo con telescopios domésticos y juran haber visto una formación triangular de luces moviéndose junto al objeto, hasta que ambos desaparecieron del radar. Desde entonces, cada intento de hablar sobre 3I Atlas es calificado como conspiración, y quizá lo sea. Pero si todo fue un error, ¿por qué borrar las pruebas? En casi todas las culturas antiguas hay un mismo mensaje repetido con diferentes palabras. Ellos regresarán cuando el cielo vuelva a encenderse. Los egipcios lo grabaron en el libro de las puertas, los mayas lo codificaron en el códice de Dresde y los sumerios lo representaron en el disco de Shamash, donde una figura alargada atraviesa el firmamento rodeada por signos de fuego. Para los sacerdotes del Valle del Indo, esas apariciones marcaban el inicio de un nuevo ciclo cósmico. Para los profetas hebreos eran señales del juicio de los cielos. Incluso en el cristianismo primitivo, ciertos textos apócrifos hablan de vehículos celestes que volverían en el fin de los tiempos, trayendo la semilla de la revelación. ¿Podría 3I Atlas ser la manifestación moderna de esa promesa antigua? En templos olvidados del desierto de Sudán, investigadores encontraron inscripciones que describen un objeto ardiente que no quemaba, proveniente de una zona del cielo que coincide con la actual trayectoria de 3I Atlas. Los grabados muestran figuras humanas alzando las manos mientras una sombra descendía entre nubes y relámpagos. En la tradición andina, el mito de Huiracocha cuenta cómo los dioses desaparecieron por el camino de la luz que no regresa, prometiendo volver cuando el sol tuviera un compañero. Y curiosamente, las últimas observaciones astronómicas detectaron un resplandor débil que parece acompañar al objeto, una especie de eco luminoso que algunos interpretan como una nave de escolta o sonda secundaria. Tal vez las civilizaciones no solo esperaban su regreso, tal vez intentaron advertirnos de lo que vendría con él. En agosto de 2025, una filtración proveniente del Centro de Control Espacial Europeo sacudió las redes científicas. Un informe interno describía una respuesta anómala a una transmisión dirigida. Según el documento, un pequeño radiotelescopio experimental en el desierto de Atacama habría emitido una señal codificada hacia la última posición conocida de 3I Atlas, utilizando una frecuencia diseñada para medir el retardo de eco. Pero en lugar de silencio, el receptor captó un retorno idéntico, con una inversión temporal exacta, como si el objeto hubiera reflejado la señal de manera consciente. Los técnicos lo descartaron como interferencia, hasta que un segundo laboratorio en Australia repitió el experimento y obtuvo el mismo resultado. A las 03:17 UTC, ambos observatorios registraron una fluctuación lumínica en el cielo, una especie de pulso que duró apenas 3 segundos. Esa noche, varios satélites geoestacionarios sufrieron breves reinicios espontáneos. El informe, etiquetado como nivel confidencial, fue compartido con agencias estadounidenses y luego desapareció de todos los servidores oficiales. Días después, un periodista científico publicó un extracto en la red oscura. El contacto ya ocurrió, pero no desde aquí. Si esa información es auténtica, implicaría que 3I Atlas no solo nos observa, sino que interactúa.
que lo que consideramos un objeto interestelar podría ser una entidad inteligente o una tecnología enviada para despertar algo que estuvo dormido desde los tiempos antiguos, porque si ha respondido, significa que aún está escuchando. Desde el principio, la humanidad ha mirado las estrellas buscando respuestas, sin imaginar que tal vez las estrellas ya nos estaban mirando. 3i Atlas no solo cuestiona lo que sabemos del universo, pone en duda lo que creemos sobre nosotros mismos. Si ese objeto fue enviado, como muchos sospechan, hace miles o millones de años, entonces toda nuestra historia podría ser apenas un fragmento dentro de una narrativa más vasta, escrita por inteligencias que sembraron la curiosidad en nuestra especie para, algún día, recibir su eco. Las civilizaciones antiguas dejaron señales, templos alineados, mitos disfrazados de advertencias. Y hoy, con telescopios y satélites, confirmamos lo que ellos tal vez ya sabían, que no estamos solos, y quizá nunca lo estuvimos. Pero si 3i Atlas realmente se detuvo, si de verdad respondió, ¿qué sigue? Tal vez el contacto no vendrá en forma de naves ni luces en el cielo, sino de una comprensión interna, de un mensaje que resuena en cada uno de nosotros. Porque al final, lo más aterrador no es que haya vida más allá, sino que esos seres nos conozcan mejor de lo que nosotros nos conocemos. Tal vez todo esto fue planeado, y el despertar de 3i Atlas marca el inicio de una nueva etapa de observación o de juicio. ¿Somos los observadores o el experimento? Tú decides. ¿Fuimos realmente los primeros o solo los siguientes?